Bien. Entonces comparto pantalla. Y les quería contar de que yo me armé un ejemplito propio, ¿viste? No quería usar el alumno data y materia data porque es un ejercicio que tienen que hacer ustedes, ¿bien? Entonces me creé mi propio ejemplo, me creé una clase persona básica y justamente quería hacer una alta de persona en una base de datos que también me creé, ¿bien? Tengo esta persona con su nombre, apellido y todos sus atributos. Lo que sí puse, y sería bueno que ustedes hicieran, eran dos constructores de la persona, ¿sí? Porque voy a necesitar, cuando hago la alta de persona, que venga vacía, ¿bien? En algún momento me va a servir este constructor vacío. O puede suceder que yo la arme a la persona, después la pase a la base de datos, pero bueno, necesito ambos constructores y posiblemente en algún caso ustedes van a necesitar tres constructores en el alumno data. Presten atención, ¿por qué vamos a necesitar tres constructores? Podemos necesitar un constructor vacío, podemos necesitar un constructor completo, totalmente completo, con el ID incluido, y podemos necesitar un constructor sin el ID. Presten atención, porque en el modificar vamos a necesitar con el ID, pero en el crear persona, por ahí necesitan sin el ID. Así que presten atención. Estoy Tres imprimiendo la cosa. constructores harían falta, tres ¿Puede constructores. ser? Presten atención en eso. Porque, bueno, el modificar y el guardar, ¿viste? En el modificar, por ahí necesitas o por ahí no necesitas el ID, ¿sí? En el modificar. Entonces, presten atención en eso. Después le tengo la clase conexión, que ahora la quiero mirar en detalle. Y después tengo un main, nada más. Yo ahora no voy a trabajar con tres capas, pero enseguida les aclaro lo de las tres capas. Por ahora voy a trabajar desde el main nomás, porque la idea mía era hacer un ejemplo bien básico, desde el main nomás. Así que el main lo tengo vacío, pero lo quiero empezar a hacer enseguida con ustedes. En la conexión que yo decidí hacer, ¿bien? Tengo las variables que tienen ustedes siempre, ¿bien? Donde esta conexión yo la reutilizo en casi todos lados. Lo único que hago es cambiarle el nombre de la base de datos, ¿bien? O sea, tengo la misma ruta de acceso, ¿bien? El root, que es el usuario, y el password, que es, siempre utilizo directamente esta misma conexión, lo único que hago es cambiar el nombre de la base de datos, y me sirve. Ya una vez que ustedes le mandan una conexión, ustedes pueden directamente cambiar el nombre de la base de datos y ya estamos. Esta clase conexión tiene la particularidad de que yo la voy a convertir en lo que se llama un singleton. ¿Qué significa eso? Que va a tener una única instancia, no va a tener más instancias de la clase conexión. ¿Bien? Entonces, primero que nada, antes que nada, antes de empezar a hablar de la conexión esta, quería remarcar algunas cositas de que vi en la teoría. ¿Bien? Sobre el tema de las conexiones. ¿Bien? ¿Cómo voy a trabajar acá? ¿Sí? Antes de irme a la conexión en sí, quería ver si ustedes, bueno, ¿se ve bien ahí o es muy chiquito? A ver si ahí la puedo subir un poquito. Es que me tapa la Se ve bien. barra. Sí, acá Sí, se ve tengo. bien. Bien, Va bien, profe. bien. Entonces, lo que yo quería aclararles, primero que nada, ¿qué tengo que hacer yo para conectarme a una base de datos? El Driver Manager, ¿sí? Que son las API famosas que dicen que tenemos que tener para conectarnos. O sea, nosotros por un lado tenemos el programa Java, el NetBeans, y por el otro lado tenemos el gestor de base de datos, que es MySQL. ¿Cómo hacemos la conexión, bien, entre las dos cosas? Vamos a usar lo que se llaman las API, ¿bien? Toda esta interfaz para conexión. Por un lado tenemos el Driver Manager, ¿bien? Que va a utilizar o va a invocar al driver, que vendría a ser nuestro MariaDB, ¿bien? Y desde ahí vamos a establecer una conexión, una instancia de una conexión, ¿bien? Con la base de datos nuestra, que es lo que yo les estoy por contar ahora, esa instancia de conexión, ¿bien? Cómo yo puedo crear una conexión a la base de datos. Una vez que yo ya tengo la conexión a la base de datos, yo puedo crear una sentencia SQL, que puede ser un insert, un delete, ¿sí? ¿Cómo se llama? Update, ¿bien? O un select. Acá creo la operación o la manipulación de la base de datos donde yo voy a crear una operación de esas, ¿sí?
Y si yo necesito un resultado, en el caso del select, que yo voy a necesitar que me devuelva un conjunto de registros que me trae de la base de datos, los tengo que almacenar en algo de tipo result set, traducido al español, conjunto de resultados. En una variable de este tipo, yo tengo que almacenar lo que traigo de la base de datos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, tengo que tener una variable de tipo conexión porque necesito una instancia de la conexión. Tengo que tener una variable de tipo sentencia o statement, ¿sí? Porque voy a necesitar ahí hacer la consulta insert, delete o lo que sea. Y voy a necesitar un result set en caso de que necesite recuperar información de la base de datos y almacenarla en un result set. O sea, cuando yo haga un select, voy a necesitar sí o sí un result set para poder después usarlos en Java, ¿sí? O sea, yo almaceno en un result set, en un conjunto de resultados, y de ahí ya la recorro como si fuera una colección, ¿bien? En Java lo voy a recorrer. Y esos son los pasos que tengo que seguir. Una vez que yo hago la instancia de mi conexión, ya puedo utilizar esa conexión, ¿sí? Para conectarme, crear la operación sobre la base de datos y luego recuperar los resultados. Ese va a ser el orden, pero vamos a necesitar crear tres variables. Una de tipo conexión, una de tipo sentencia y uno de tipo result set. Esas son tres variables que voy a tener que crear y voy a tener que tener aparte instalado el driver, ¿bien? Y hacer un llamado al driver manager diciendo que voy a usar ese driver. Todo eso es lo que tengo que hacer para poder trabajar con base de datos. ¿Bien? Otra cosa más. A ver, acá creo que acá abajo en la guía, bueno, acá es donde está lo que les cuento yo con esta sentencia, yo estoy diciendo de que voy a trabajar con una instancia y usando tal driver, ¿sí? Acá es donde yo creo una instancia de conexión que vincula mi base de datos específica, ¿bien? Con NetBeans. Acá el driver manager, ¿sí? Nombra el driver que va a utilizar y crea la instancia. Esa es lo más importante en nuestra conexión, crear esa instancia. Seguimos adelante a ver si hay algo más antes de irme a la conexión en sí. Bien, y acá es donde está todo lo que les comentaba yo. Bien, eso, el gestor de driver, tener que hacer esa cosa y después crear las tres variables que les digo yo para poder trabajar bien con la base de datos, con la conexión, con hacer operaciones sobre la base de datos, y ya se mete con el ejercicio en sí del modelo transversal. ¿Bien? Seguramente vamos a necesitar una clase más, porque yo quiero que cuando empecemos a trabajar con la inscripción, que es la más compleja de las tres clases que van a tener que hacer, porque si ustedes hacen el alumno data, la materia data es exactamente idéntica, ya van a ver, ya les voy a contar un poquito sobre el modelo de capas, pero acá tiene alguna complejidad la inscripción data. Entonces, bueno, si quieren, cuando nos acerquemos a esa parte, hacemos otra clase. Bien, eso lo vamos a ver después. Pero el ejercicio que yo me quería concentrar hoy no era ese. Me voy a volver a la conexión y les estaba por contar que tiene esta conexión, no tengo problema de pasarles el código. ¿Sí? Crea la diferencia de otras conexiones que ustedes pueden llegar a estar trabajando, esta tiene una única instancia. ¿Y por qué? Porque yo tengo primero que nada una variable privada de tipo conexión del mismo nombre de la clase. Fíjense que mi variable privada es del tipo de la clase donde estoy parado. O sea, estoy creando una variable de mi propia clase. ¿Bien? Es del tipo de mi clase. O sea, que estoy como adentro de mi clase desde adentro. Y a su vez tengo un método que siempre los constructores siempre han sido públicos, pero en este caso voy a tener un constructor privado. ¿Por qué? Porque quiero tener una única instancia y la única instancia que yo voy a tener de conexión va a ser creada desde acá mismo, desde acá adentro, desde adentro del mismo método. ¿Sí? Entonces, no me deja crear más conexiones desde el exterior. O sea, desde el main o desde cualquier otra clase, yo no voy a poder hacer una instancia. No voy a poder hacerlo. ¿Sí? Y les voy a contar lo que hace este constructor. Este constructor crea justamente, llama al driver, ¿sí? Hace el famoso class for name, ¿bien? Y fíjense, este es el constructor de mi clase, privado, que solamente se puede invocar desde acá adentro porque al ser privado no lo puedo invocar desde afuera.
¿bien? ¿Cómo lo invoco? Voy a tener un método que sí es público y es estático, porque, ¿sí? Porque al tener yo ya una conexión, una variable de tipo estática, también quiero que sea estático. Este método getConnection me va a entregar una conexión, ¿bien? Y lo que va a hacer es esto, me voy a asegurar de que no exista otra instancia, ¿bien? Voy a tener esa variable de tipo conexión, que es la que almacena mi conexión, y me voy a asegurar de que no hay una conexión previa, o sea, esta conexión es nula. Fíjense que cuando yo declaro esta variable, bueno, acá la estoy declarando, ¿bien? Si la conexión es nula, acá la declaro, ¿ven? Ya le asigno el null. Si es nula, o sea, nunca le he entregado una conexión, recién ahí creo mi única conexión, ¿bien? La estoy creando acá, en este momento, a la instancia. Cuando yo hago el new de conexión, ¿qué hace? Se ejecuta el código de mi constructor, ¿bien? Que es este, que es vincularme ya con usar el driver MariaDB, ¿bien? Entonces, yo creo mi única conexión a la base de datos desde acá adentro. Y después ya la invoco, como es estática, ya la invoco directamente con el nombre de la clase, connection.getConnection. Así la voy a invocar, ¿sí? Le doy este código, se los doy, se los paso, no hay ningún problema, se los paso en breve, ¿sí? Para que lo tengan. Lo único que tendrían que hacer ustedes es cambiar, bien, el nombre de la base de datos, ¿sí? Fíjense acá cuando yo creo la conexión, ¿sí? Hago el new de conexión, que llamo mi constructor, donde hago el class for name, ¿bien? A continuación, salgo de este if de que hago la conexión, hago la invocación al driver manager con la URL, con, bien, un string que es medio complejo, por eso que lo deben tener ustedes, con el usuario y el password. Le paso toda la información. Todo esto se lo paso, ¿sí? Una vez que creo la conexión, bien, yo agarro y le entrego a la conexión el driver manager con toda la información de la base de datos. URL, usuario y demás. Obviamente que esto te exige siempre que tenga un try catch. Te lo obliga a hacer, porque si vos no lo llegas a poner a una conexión dentro de un try catch, bueno, trae problemas, ¿bien? Y así Profe, se crea la única disculpe, conexión, ¿sí? en los videos del profe Javier es Sí, como que un poco diferente. Ahí en el chat los chicos están expresando ahí su... sí, chicos, el profe Javier no está usando Singleton, pero justamente en la materia de la carrera todos estamos unificados usando esto. Es más avanzado, pero es mucho más simple después. Miren, les dejo el código. Ah, no me deja colocar el código. Enseguida les subo el archivito, no se preocupen. Es una versión como más moderna de lo que está dando el profe Luis, ¿sí? ¿Por qué? Porque después se les simplifica bastante. Eh, lo que te exige esto es que tengas una única conexión. Entonces la usas a la misma conexión, al ser estática, la llamas una y otra vez. Y la llamas re simple, ¿sí? Ahora les muestro cómo la llaman. Enseguida se lo paso. El que quiere seguir con la conexión del video, sigue con la conexión del video. El que quiere modernizarse y usar esta, no hay problema, la pueden usar. Bien, ahora, el que quiere seguir con la Perdón, versión normal Gracias, profe, gracias, la profe. tiene. Gracias. El que quiere seguir profe, con la otra, no hay problema, las dos van a andar. ¿Sí? profe, perdón. Sí, Santiago Quiroga tiene el micrófono abierto y es lo que interfiere en el ruido. Ahí está, ahí está, ahí listo. lo cerro. Bien, Gracias. Listo, disculpen. bien, buenísimo. Entonces vamos a empezar, yo quería hacer esto, miren, me voy a ir a la base de datos, yo me creé una base de datos que se llama TEST, esta, TEST, que lo único que tiene Profe, es, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta antes de sí, pasar? sí, sí. ¿Podría repetir el tema de por qué la declaró null? ¿Por qué chequea si hay una conexión previa si no la habíamos creado? Claro, en realidad la conexión solamente la puedo crear con esta versión que yo les estoy mostrando de la conexión, ¿sí? Porque puede haber muchas formas de hacer la conexión. Yo estoy obligando, como el constructor es privado, a crearla desde acá adentro. No la creo desde el exterior. Me la creo, es como que yo misma me creo la instancia de la conexión, desde acá adentro. Cuando yo invoco la clase conexión getConnection, que es la única clase pública que tengo, el único método público que yo tengo, ¿bien? Cuando yo llamo este método,
me dice, ¿bien? Si yo no he invocado antes esta clase, creo una instancia de la conexión. Si no, directamente ya la tengo creada a la instancia y directamente la conecto con la base de datos, ya le paso todos los datos y listo. Si ya la instancia fue creada, no hago este paso de crear la instancia, solamente hago este paso. ¿Me entendés? Por lo El que paso entendí, de para que darle los haya datos, solo claro, uno. el paso de vincular bien la base de datos con todos los atributos, bien, nada más, pero no hago el new, solamente lo hago una única vez este new, el new de la conexión, o sea, el invocar a mi constructor, lo hago una Pero única ¿cuál es vez. la utilidad, profe? No entiendo la utilidad al principio, arriba del código, de declararla null. La ¿Cuál es línea la utilidad? 29. Claro, Para el que no tema haya de dos declarar la null, conexiones. justamente, ¿a dónde? Acá arriba, esta, En la línea 39. en la línea 39. Sí, esta. Esta, mira, fíjate, esta conexión es distinta de esta conexión. Esta es mi variable, son dos variables distintas. Esta de tipo conexión es del tipo de Java, o sea, es un tipo como el integer, como el doble, ¿sí? Es de Java, es una variable de tipo Java, ¿bien? A la cual yo le voy a entregar mi variable de mi conexión, pero está la otra conexión, que es la clase mía, ¿bien? O sea, tienen que diferenciar que yo tengo dos tipos de variables. La conexión que es del tipo de mi clase, ¿bien? Donde yo genero una conexión, y después está la conexión, ¿sí? Donde yo almaceno la conexión que voy a generar. Esta es de Java, es un tipo de Java, ¿bien? Que lo provee el lenguaje, no la proveo yo. Entonces tienen que diferenciar. Conexión con X es mi clase de tipo conexión. Y connection es de Java. Y Java, cuando yo genero una conexión, las almacena en variables de este tipo, con. Por eso yo le llamo con a la variable que es de Java y conexión a la variable que es del tipo de mi clase. ¿Bien? Cuando yo creo una conexión del tipo de mi clase, después la tengo que almacenar en algo de tipo, ¿sí? Del tipo connection. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué hago? Hago un vínculo con la base de datos, ¿bien? Pero ustedes tienen que ver que en la conexión que el profe Luis también les dio, ustedes también van a tener dos variables, una del lenguaje, donde almaceno la conexión que yo generé, ¿bien? Y la otra que va a ser de tipo conexión. Van a ver eso, que en la clase que el profesor les dio, también tienen dos variables, una del lenguaje de tipo connection y una que generamos con el nombre de la clase. O sea, ¿Podrías en eso explicarnos no por cambia qué? nada. En el tipo de la variable, lo que va a cambiar acá es que yo la genero una única conexión. Nada más, eso es lo único que cambia. Pero lo demás, Yo lo no se entendí trabaja eso, con... profe, pero lo que no entendí es la línea 25. No me refería a la 39, yo a la 25. ¿Por qué es null? A ver, allá, ¿dónde? ¿A cuál? Perdón, Arriba, 25. en la 25. Esa variable es nula justamente porque acá estoy creando la instancia. Fíjate vos, esa variable tipo conexión que la estoy creando nula, justamente es porque yo después pregunto, si es nula es porque nunca le di una conexión. Entonces la creo a la conexión. ¿Sí? Lo que hago es asegurarme de que la primera, nunca ha tenido una conexión, bien, ahora pregunto, nunca le di la conexión todavía, nunca creé una instancia de clase. Si nunca creé una instancia de clase, la creo. Eso es lo que hago. La primera vez creo la instancia, después ese if se va a ejecutar una única vez. ¿Bien? ¿Podrías Después, explicarnos la línea 46? ¿Por qué dice use legacy that time? en la línea 46 ya eso sí lo tienen que tener con la conexión del profe Luis. Acá lo único que hago, esto es un Claro, use string de legacy. conexión, claro, es un string de conexión que se los quiero dar, pero lo debe tener igual en lo del profe Luis, ¿sí? Es un string de conexión, ¿sí? No. Lo debe tener igual. ¿No lo tiene así? ¿Tiene el URL No, no. pegadito? No, profe, Bueno, No. tal no, vez no si es le igual. sacan este string, anda perfecto, porque yo lo que le estoy pasando acá es la URL, no me quiero arriesgar a que no me ande la conexión, así que no lo voy a borrar. Es un string que se anexa al usuario la contraseña. Debe ser debe ser una, ¿cómo se llama? Información extra que se le da aparte del URL, del root Ok. y del usuario, ¿bien? Pero no O me sea, animo a eso puede sacarla, funcionar, porque funciona en cada base de datos. claro, anda para todas las bases de datos, entonces no Perfecto, me animo a sacar ese perfecto. string.
¿sí? Me anda hace años, imagínense que hoy la vengo reformando, porque la convertí en Singleton inicialmente, no era con Singleton, ¿sí? Tal vez este string es necesario para una versión 8 como la que yo estoy usando, tal vez para ustedes no, pruébenlo, sacarle el string si les anda solamente entregándole la URL, el password y el usuario, ¿bien? Si ustedes le sacan el string y le anda perfecto, yo no lo quiero tocar porque la verdad me venían dando bárbaro ese string. Pero se los paso y el que quiere lo usa y el que quiere no. ¿Bien? Cada uno Depende decide. seguramente de dónde esté la base de datos a la que quiero acceder, si está en mi compu o no. En realidad, Ahí la voy a necesitar. base de datos, la información de la base de datos se la estoy pasando acá, en la URL. ¿Sí? Acuérdate, URL, root, password. Y eso se lo estoy pasando en el string de conexión acá. URL, después da ese string raro, ¿bien? El usuario y el password. Yo le paso las tres cosas, pero viene anexándole esos strings. Yo en este momento en vivo no me animo a borrar los strings para ver si me anda solamente con los tres datos, ¿sí? Con los tres, el usuario, el string y el password. Pero después fuera de cámara me pongo a probar. Como me andaba tan bien, no la quiero tocar. ¿Bien? Y la voy a pasar así tal cual a ustedes para el que la quiera. Bueno, chicos, lo que yo quería hacer era esto. Yo tengo mi base de datos test, que lo único que tiene es la tabla persona. ¿Sí? Esta tabla persona, le cargué yo un archivo ya, ¿sí? Le cargué un archivo acá desde NetBeans, justamente. ¿Bien? Tiene la ID de persona, que es clave, y autonumérico, el DNI, el nombre, ¿sí? Lo único que es el ID y el DNI son de tipo entero, y el nombre, el apellido y el domicilio son de tipo char. Eso es lo que les quiero contar. Mi tabla se llama persona, mi base de datos se llama test. ¿Bien? Entonces yo lo que quiero hacer es, desde NetBeans, poder hacer una alta de un registro, ¿bien? O sea, poder agregar una persona, ¿bien? Y eso es lo que voy a hacer, justamente. Y tengo mi main, y desde el main lo voy a hacer. Yo tengo mi clase conexión, como ustedes pueden ver, como es estática, yo puedo llamar a conexión.getConnection y ahí obtener mi conexión a la base de datos que yo ya dije que era test. Acá. Lo aclaré de que era la base de datos test, así que directamente lo único que tengo que hacer es llamarla. Una vez que creo la clase, ya la puedo llamar. Pero, a diferencia de ustedes, yo voy a poder crear una única conexión para todo el sistema y demás, y ustedes pueden crear varias instancias. O sea, cada vez que se quieran conectar, van a crear varias instancias. Yo voy a crear una única instancia de clase. Francisco, adelante. Te toca, profe, Francisco, toma la vamos. posta. Hola. Ahí justo volvió, Dale. Ahí ¿Qué pasó? Volvió, profe. ¿Qué pasó? Te ¿Me saludaste, quedé hasta Fran. dónde? Perdón, ¿hasta dónde me escucharon? Nada. ¿Hasta dónde? Uy, perdón. ¿Hasta dónde me escucharon? No, hasta que ibas a hacer la carga del insert. Hay que en la llamar. base. ¿Les mostré la base de datos test? ¿Esta? Sí, ¿Les sí, conté hasta cómo que era la empezó clase el main. persona? Bien. Sí, Sí. sí, profe. Bueno, Sí. voy a anular la cámara para que vayamos mejor por lo menos que no se me caiga de nuevo. Bueno, entonces yo les estaba comentando de que iba a llamar a esta conexión, ¿sí? Conexión con mayúscula e invocar la conexión. Yo lo que voy a necesitar para empezar a trabajar con una conexión es justamente una variable de tipo connection. ¿Sí? La voy a necesitar. Voy a necesitar esa variable de tipo connection, que inicialmente la voy a poner en nulo, y después voy a llamar y le voy a llamar mi único método público. Tengo que agregar la biblioteca. Bien. Y también voy a necesitar una variable de tipo prepareStatement. ¿Sí? Esta es mi sentencia. Esta la llamo siempre PS de prepareStatement y también la vamos a poner en nulo inicialmente. Y otra variable que puedo llegar a necesitar es la variable de tipo persona, porque yo lo que quiero justamente es, no sé si la voy a usar, pero bueno, voy a crear una variable de tipo persona porque enseguida voy a querer traer una persona a la base de datos. Entonces, por ahora no la voy a usar, pero bueno, en algún momento voy a querer una persona, ¿bien? En algún momento voy a querer traer una persona de la base de datos. Pero voy a empezar con, acá también tengo que agregar a la biblioteca de prepareStatement. Cuando la declaramos a prepareStatement va con una D ahí, prepareStatement. Porque después cuando la invocamos, no la invocamos con la letra D. Entonces, bueno, está bueno aclarar eso.
Bueno, lo que yo voy a querer hacer como primera medida es crear una conexión, ¿bien? O sea, a con, que es mi variable de tipo connection, que es la que me provee justamente Java SQL Connection, me permite guardar conexiones, ¿sí? Yo voy a llamar ahora a mi método connection hecho por mí. Este está hecho por mí, este método, y ahí llamo al método, al único método público que lo tengo, que es connection. Y este método público me genera algo de tipo conexión, ¿sí? Me genera algo de tipo conexión, ¿sí? Que es mi famosa conexión a la base de datos, mi única instancia, ¿bien? Por más que yo lo llame muchas veces, ya no voy a hacer un new de nuevo de la conexión, sino que ya la hice una única vez y ya la reutilizo todas las veces que quiera, ¿bien? Y ahí ya tengo mi conexión, yo ya puedo trabajar simplemente invocándola así, nada más. Como Profe, una es consulta. estática, piensen que llamo el nombre de la clase, como todas las variables estáticas y los métodos estáticos, bien, el método es estático, lo invoco. Sí, Una consulta, profe. ¿Por qué no añadió la librería de la MariaDB? ahora la añado, gracias por hacerme acordar. Acá vamos Ok. a agregar jar en la librería, ¿sí? Y busco MariaDB. Yo estaba usando mi versión 3.0, esta me estaban dando 2.3, esta la viejita. Me anda divino. Pero bueno, ya me voy a actualizar, chicos, ya me voy a actualizar. Yo me niego a actualizarme cuando las cosas andan bien. Bueno, ahí yo ya tengo entonces mi conexión. Ahora lo que yo pretendo es hacer un insert en la base de datos, ¿bien? Para no perderme ni errarle en la conexión, en el ingreso de datos, yo vengo siempre acá y gano tiempo acá. Vengo y digo, quiero hacer un insert. Vengo y me llevo el string de conexión. Lo armo acá, ¿sí? Yo vengo y lo armo acá. Lo que sí, bueno, me mato borrando comillitas, pero bueno, yo quiero, por ejemplo, lo armo acá directamente. Incluso lo puedo probar acá para llevármelo y asegurarme de que me anda. Eso también lo puedo hacer. Yo el ID no lo voy a agregar porque ya saben ustedes que es autoincremental, así que ni lo voy a agregar. Y lo que voy a poner acá son el DNI, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el DNI. Después voy a poner el nombre de la persona, Julio, por ejemplo, Julio López. Le vamos a poner López, comillita. Bien. Y, perdón que me falta otra comillita. Y me está faltando el domicilio. Ayacucho 111. Bien. Yo ahí tengo armado el string. Entonces yo ya digo, bueno, si no, no le quiero errar ni nada, directamente ya me llevo el string de conexión y listo. Eso puede, es Profe, le falta una una forma comilla. válida. Falta una comilla, profe. ¿En dónde? Acá, en el Ayacucho. Bueno, y yo me lo puedo llevar, ¿sí? Directamente. Uy, ahí retoqué algo. Pero bueno, ahí creo que ese número 2 quedó ahí. Bueno, me lo llevo. Entonces, para ustedes es re fácil. Hacen un string acá, SQL le voy a llamar, SQL, y directamente llevo ese string de conexión. Lo que sí, las comillitas acá no me las tomo. Entonces, me tengo que tomar el trabajito. O hacen la primera vez eso, bien, y pueden ir y probar todas las consultas, las pueden probar en SQL y después de traérselas cuando saben que funcionan, ¿sí? La van y la prueban allá y después vienen perfecto acá, las pegan y ya sabiendo que andan y que no le erraron al nombre a ningún campo, a ningún atributo, ustedes después vienen acá, miren que me están faltando cosas, está faltando la comilla. Profesora, una pregunta. ¿Qué tiene la clase conexión? Eh, Justamente Me porque perdí. esta tiene la conexión a mi base de datos. Claro, pero ahí arriba en la pestañita dice conexión.java. ¿Qué hay ahí? Hace esa, o sea, la línea 22 llama a la conexión de ahí. Yo creo una variable y después le asigno un valor. Ah, pero a ver, Esto cuando pusiste conexión. acá estoy declarando variables. Esto es una declaración de Ya. variables. Declaré 3 variables. Al Una variable de 26. tipo connection, una variable de tipo prepare statement y una variable de tipo persona. Empecé Claro, usando la variable esta, le asigné un valor, el valor de ¿no la habías conexión puesto mía. vos? ¿No habías puesto un conexión? Ahí, por ejemplo, en la 26 hace referencia a eso que vos decís, en conexión. Esa es Claro, la clase.
que la hizo en Conexión. conexión.java. Claro, por eso quería Claro, ver en que esta tenía la clase clase, yo estoy conexión. invocando la clase con la conexión. Así ¿Y se qué tenía la invoca, conexión? Luis, así recién se vimos esa invoca clase. Perdón, Ah, ¿qué? era Recién estamos todo. viendo. Claro, Está bien. Era todo lo que vimos antes, perdón. sí, sí. Bueno, ahí está, seguimos. Falta el Esperen un punto y coma, profe. momentito, que acá me quedó doble comilla. No, el problema es que las comillas dobles de los nombres, tenés que No, pero me los poner toma acá, me simple. los tomaba las comillas. Ah, voy a ponerle comilla simple, bueno. Sí, a mí no me toma, le no le pongo simple no Ah, me camina. bueno, vamos con las comillas simples de nuevo. Le erré en eso. Pensé que acá me las tomaba, no me las toma. Bueno, ya está. Ahí está. Sí, allá entonces me la tengo que traer igual, lo único que tengo que hacer cuando la traiga, ahí creo que Me la queda Y ahí una. Ayacucho te me sobra quedó. una, La acá Ayacucho. adelante la A. Sí, Ahí, ahí le pongo una, le saco una. ahí Eh, está. lo único que tengo que sacar yo entonces, me la traigo tal cual, lo único que le saco las comillitas a esto, al campo. Esas son las únicas que voy a tener que borrar. ¿Sí? Creo que no me quedó ninguna, o ahí me quedó una. A ver, vamos a borrar esta también. Bueno, ahí me quedó la conexión en realidad, ¿sí? Yo le puse comilla doble, pero era comilla simple, ¿sí? Bien. Pero es un string, así que va entre comillas común, ¿sí? Este string de conexión. Es una variable de tipo string que la voy a usar ahora con el prepare statement. Recuerden que cualquier operación, insert, delete y demás, yo necesito usar la variable de tipo prepare statement. Es para preparar mi sentencia. No significa que la esté ejecutando. Yo les voy a decir en qué momento se ejecuta. La tengo que armar primero. ¿Cómo la armo? Tengo que darle Profe, PS a mi variable PS de prepare statement, esta variable que creé acá que todavía no tiene nada, está en nulo todavía. Ahora le voy a asignar la conexión, necesito, punto, prepare, ¿sí? Prepare statement, con un string, ¿sí? Esta es la que voy a usar. El string que voy a usar es el que declaré con el insert. ¿Bien? Listo. profe, Ya y si quiero ahí insertar más de uno, ¿lo puedo hacer en la misma variable o tengo que hacer una variable distinta? vas a tener que invocar enseguida lo hacemos. Le llamamos a un select, llamamos a otra sentencia. ¿Bien? A ver qué me dice acá. Profe, Sí, a ver, no, en ese, miren lo que me larga. Un cartel que me dice que esto tiene que ser declarado dentro de un try catch. ¿Bien? Lo que me dice que tiene que estar encerrado en un bloque try catch. O arrojar una excepción. Siempre que trabajo con conexiones, voy a necesitar un try catch. ¿Bien? Si quieren el cartelito este de la excepción, le pueden poner ustedes un show o un system out, ¿bien? Un show diciendo error, qué sé yo. Por ejemplo, o pasar con una conexión con un show, ¿sí? Le mandamos error y le mandamos, si quieren, el error. ¿Bien? Acá, ¿cómo se llama? Le ponemos X y get message. ¿Bien? Claro, el ¿Gustan profe Luis le más? ponía un J-Option Paint. Un J-Option Paint, bueno, pero bueno, a mí me resulta más fácil escribir el show. ¿Ves? Pero le pueden ¿No es imprimir con el un error. Si más? quieren, lo pueden imprimir Con acá. más, creo. Claro, lo pueden poner con el error o con el más, o bien, si quieren no le ponen el error, le ponen solamente la palabra. Pero el tema es que me largue la excepción. ¿Sí? Get message era el que quería poner. A ver, espera un momentito. Get message. Este. Bueno, ahí ya tengo la conexión, ya lo encerré en un bloque try catch, me va a obligar siempre a encerrarlo en un bloque try catch cada vez que trabaje con una conexión, ¿sí? Toda la vida. Así que vamos a seguir acá. Bueno, yo acá preparé la sentencia, ¿bien? O sea, hice el insert de esta persona, de la persona esta que se llama Julio López, ¿bien? Lo estoy insertando a Julio López. Pero para que se inserte, efectivamente se va a insertar en esta línea. ps.execute update. Este comando es el que, chicos, se me cortó. ¿A dónde quedé? Se me cortó. ¿Hasta qué parte quedé? Ay, díganme. Hasta que preparabas la sentencia. Hasta que preparaba la sentencia, sí, se me cayó de vuelta. Ustedes cuando vean que ya no hablo más, no es que me quedé dura. Miren,
execute update hago, para que acá en esta línea es donde realmente se guarda el archivo en la base de datos, en esa línea, en la línea 33, ¿bien? Fíjense, esta línea execute update la voy a utilizar cada vez que haga modificaciones en la base de datos. O sea, cuando haga un insert, cuando haga un delete y cuando haga un update. Todas las veces que modifique algo en la base de datos. Creemos que se cortó la grabación, ¿podrás verificar? A ver. No, sale grabando. Figura como que graba. ¿Qué? Porque pero hace ruido como si estaba decía, frenada. ahora creo que volvió. Bien. Pero No, el claro, que sí. estaba comentando que en esta línea la van a usar cada vez que modifiquemos la base de datos. Hagamos insert, delete o update. Vamos a tener esta línea. Execute update. No así cuando hagamos un select, que estamos haciendo la operación contraria, porque acá estamos modificando o metiendo datos adentro de la base de datos. Es diferente cuando traigo, o sea, uno sería el escribir en la base de datos y el otro sería el leer de la base de datos. El select sería un leer de la base de datos, no sería una modificación de la base de datos. Entonces, enseguida les muestro cómo se hace el select, que hace la operación inversa. En vez de guardar cosas en la base de datos, las saca de la base de datos, ¿sí? Entonces, ahí sí voy a necesitar una variable, cuando haga el select voy a necesitar una variable result set, porque voy a necesitar guardar cosas acá en Java. Entonces, cuando traiga cosas de la base de datos, uso un result set. ¿Bien? Declaro una variable de tipo result set, porque enseguida yo voy a agarrar, la tengo que agregar a la biblioteca, a ver, result, Falta la T. me faltó la T. Sí. Result, ¿bien? Set. Esta me va a servir para guardar cosas que traigo de la base de datos. ¿Bien? Por ahora, estábamos usando solamente el prepare statement para preparar la sentencia y luego le ejecuto la sentencia. Ahora voy a probar si efectivamente se está guardando Julio. Si yo llegara a haber puesto mal los nombres de los campos, si yo llegara a haber puesto mal los atributos, o sea, en un numérico guardo un texto a la inversa, si yo llegara a haber hecho algo mal, me tiene que saltar acá la excepción esta. ¿Sí? Si yo hago algo mal en ese string. Así que por eso está bueno de que cuando empieza a fallarles algo, ustedes tienen que ir a mirar si escribieron bien el nombrecito de los atributos, si está todo bien, porque puede suceder que hayamos puesto en distinto orden, que hayamos puesto el nombre antes del DNI, que lo hayamos escrito mal al nombre del campo, porque puede ser. Noelia, Noelia, Esta Noelia. película ya la vi. No le funciona la base de Me va a datos, se pasar traba. esto, no me quedo con la clase. Ahora viene Cristina 2. Esto es personal. Personal. A ver, chicos, cuéntenme, ¿hasta dónde me escucharon? Pónganme al No, tanto. eso de que si cometíamos un error en la cadena, ibas a entrar en Buenísimo, ese. buenísimo. Voy a ejecutar. Crucen los deditos para que ande. Bien, ahí vamos a poner que queremos conectar. Ahí estoy corriendo la base de datos. No largó error, buenísimo. Me voy a la base de datos, tiene que estar Julio López. Ay, Julio López es el que se llevó los bolsos. Justo. A ver, se me ocurrió Julio López. Ahí estamos. A ver, esperen un segundito. Y acá está Julio López. ¿Ven cómo lo agregué? ¿Sí? Ahí agregué a Julio López con ese domicilio. ¿Bien? Eso es lo que van a tener que hacer ustedes. Si quieren les paso todo este Profe. proceso, no tengo problema. Profe, esto es Sí. pensando que estamos utilizando una interfaz gráfica, ¿no? Porque iba a hacer el trabajo de este lado y después Claro, la hacerlo interfaz gráfica es lo arriba de la último que tienen SQL. que hacer, chicos. La interfaz gráfica es lo último que tienen que hacer. En una primera entrega, ustedes van a tener que trabajar solamente desde el main, así como lo estoy haciendo yo. Solamente desde el main. Se les pide en la primera entrega que entreguen una clase solamente desde el main. Las pruebas, la interfaz gráfica es la última entrega, la última etapa en la interfaz gráfica. ¿Sí? En ese caso ya les cuento un poquito del alumno data. Déjenme terminar el ejemplo este. ¿Vamos? Ahora yo quería hacer un select. O sea, acabo de hacer la operación de insertar, ¿bien? No quiero volver a insertar porque si no, no quiero que me vuelva a insertar a Julio López, o a menos que yo cambie acá y le ponga otros datos. A ver, voy a crear otra persona.
Vamos a poner a Julio López era el desaparecido, no el de los Mariano. bolsos. Ah, bueno, no sabía si El de los los bolsos. bolsos es El José otro era López. José López. Ah, Eso, bueno, eso Mariano mismo. Fue el desaparecido por Echecolás. de Serra. Bien, me Así equivoqué que, de hombre. Y acá le vamos a poner otra calle. Le cambio de persona porque si no me aburro de escribir si no va a haber muchos Julios López. Y acá que le puedo poner Acaba de matar a un Junín. inocente, profe. ¿Eh? Bien, Acaba de matar a un inocente. perdón. Bueno, chicos, a ver, voy a agarrar y voy a hacer un select. O sea, la próxima vez que yo ejecute este código se me va a poner Mariano Becerra. ¿Bien? Ojo, porque muchas veces le va a pasar haciendo pruebas que van a insertar muchas veces la misma persona con distinto ID. ¿Bien? Entonces, para que no se le llene la base de datos con la misma persona, cuando hagan la prueba de otra inserción o de un borrado o de lo que sea, pueden comentar la línea donde insertan. Así no se les vuelve a insertar el mismo registro. ¿Bien? Eso nada más. Este Bueno, stream, este stream, profe, es indiferente al constructor, ¿no? Del persona, de la clase que teníamos. ¿es cómo? Perdón. Onda, que esa parte de la clase que habíamos hecho de persona. O estoy viendo ahí que puso DNI, nombre, y no le puso el ID. No, el ID es autonumérico, jamás lo vamos a agregar. Y ustedes tampoco lo van a agregar en el alumno data. Claro, El pero en la ID, clase persona no sé si lo puso en el constructor. sí, en el constructor sí tengo una clase de personas, sí, tengo el constructor Por si, completo. por Fíjate si vos, tenés que hacer el select, así podés traer desde y ubicar el ID persona. sí, pero le voy a contar una cosa, ahora enseguida cuando les muestre y le dé una ayudita con el alumno data. Pero Voy a no veo necesitar, el que está sin el ID. Por eso le preguntaba. claro, Porque me no veo falta ahí un el constructor, constructor. sí, me está faltando un constructor, eso les quería decir. Puedo llegar a poner el constructor que me está faltando, porque lo voy a necesitar en el modificar, ¿bien? Voy a necesitar los tres. Uno, en el guardar voy a necesitar este sin ID, porque cuando genere desde acá desde Java una persona, no le voy a poder generar el ID, porque se me genera desde la base de datos el ID. Lo que voy a hacer es traerme el ID de la base de datos y agregarlo. Eso es lo que voy a hacer. Ya les cuento un poquito cómo se hace eso. Sí, gracias. Muchas gracias. No se puede, no puedo cruzar la calle y comer chicle. Ahí están. Gracias. Bien. Chicos, vamos de nuevo. Quería continuar con hacer un select ahora. Bien. Puedo llegar a usar el mismo string de conexión. Lo cambio acá. Profe, una consulta. Sí. En las guías figura mucho que se le declara a la línea 35 con el tipo, se le da una variable del tipo int, se la llama fila, y abajo hace un if. Si el ps.ejecute update es igual a 1, nos muestra un JOptionPaint que dice carga exitosa o algo así. Bien, pues sí, te puede decir si realmente se hizo o no se hizo ¿cómo se llama? Pero bueno, nosotros ya tenemos acá el error si no nos llega a haber funcionado. Bien, realmente funciona, si no te larga ningún error, si no se va el catch, funciona, no es necesario hacer ese control. Ahora, sí va a ser necesario, por ejemplo, en el select, sí me interesa obtener los resultados, que es lo que quiero llegar ahora. Bien, yo quiero llegar al select. Entonces Bien. debería hacer justamente un select, lo vamos a poner con mayúscula. Select, le vamos a poner el asterisco, ¿bien? Y le vamos a poner, la tabla era from, vamos a poner from, y la tabla era persona. ¿Por qué sé yo? Quiero traer todas las personas que hay, ¿bien? Y voy a agregar una persona más ahora, justamente. Ya está. Solamente este select quiero hacer, ¿bien? Ahora, ¿qué voy a traer yo? Todas las personas que estén insertadas, que en este momento solamente hay 2 personas y se va a insertar una tercera. Entonces quiero traer esas 3 personas. Eso es lo que quiero hacer, traérmelas para Java, sacarlas de la base de datos y traérmelas para Java. Y para eso voy a necesitar esta variable que almacene todo lo que traigo de la base de datos, se me va a almacenar ahí. ¿Bien? Entonces yo lo que necesito ahora justamente es hacer la sentencia y ejecutarla. ¿Bien? O sea, yo lo que necesito hacer es el famoso PS igual, prepare statement, todo lo que hice antes. Fíjense que se van a repetir los mismos pasos. Tengo el string de conexión, tengo el PS prepare statement,
y tengo un execute o un query, ¿bien? Un execute query. Cambia. Acá en lo que sería el select, ya no se llama execute update, sino que se llama execute query. Porque, como le digo, esto solamente sirve para insert, delete y update, pero no para el select. El select se comporta distinto porque hace la operación inversa, me trae de la base de datos información. Entonces acá voy a hacer lo mismo que hicimos con la conexión anterior. Con punto prepare statement, porque voy a preparar una sentencia. Bien, una sentencia con otro string, perdón, con otro string. Bien, esta vez es el string de persona, ¿sí? Este otro string que acabo de cargar ahora. Y luego voy a hacer, como les decía yo, ps.execute. Pero esta vez elijo execute query. Y me va a devolver algo de tipo result set. ¿Bien? Me va a devolver algo de tipo result set. Antes hacía execute update, que me devolvía un entero, como decía el compañero. ¿Bien? El execute query, me va a traer un conjunto de resultados. Me trae algo distinto. Entonces, sí voy a necesitar algo de result set, asignárselo a la variable result set. ¿Bien? Le voy a tener que asignar esto, como voy a devolver un conjunto de resultados, asignárselo a lo que me traiga de la base de datos, quiero guardarlo en una variable de tipo result set. Mi variable que declaré acá. ¿Sí? Todo lo que traiga de la base de datos, que va a ser esta consulta, lo va a almacenar en un result set. ¿Bien? En ese result set, y ahora tengo que recorrer ese result set para mostrarlo, para almacenarlo. Quiero guardar en mi variable Java de tipo persona. ¿Bien? Quiero guardarla en Java. ¿Y cómo hago para recorrer ese result set y guardarlo en mi variable Java, que en este momento tengo una variable de tipo persona, pero quiero traer 3 personas, no una. Son 3 personas las que voy a traer. Entonces voy a tener que recorrer, ¿sí?, ese result set que tiene 3 personas, y lo que voy a hacer es justamente recorrer mientras haya más. ¿Bien? Result set con punto next. ¿Bien? Me va a devolver un boolean que me va a decir si hay más en la base de datos. ¿Bien? Y si hay más en la base de datos, lo voy a recorrer y voy a ir cargando mi variable de tipo persona. Como voy a traer 3 personas, yo voy a hacer el new de persona acá dentro acá adentro, ¿bien? Voy a hacer un new de persona aquí adentro, porque quiero 3 personas. Entonces quiero reutilizar esta misma variable para almacenar las 3 personas. ¿Bien? Persona. La voy a crear vacía a la variable, por eso necesito el constructor vacío. Lo voy a crear vacía porque la voy a setear, cada uno de los atributos lo voy a setear acá adentro. ¿Por qué? Porque lo traigo de la base de datos y lo quiero llenar a la persona con lo que traje de la base de datos. Por eso no voy a poder, hasta que no tenga todo lo que voy trayendo, o sea, quiero sacar de result set y meter en la persona. ¿Bien? Entonces, yo voy a hacer persona, punto, set, y le puedo setear, por ejemplo, decir, bueno, voy a guardar el ID de la persona. ¿Bien? Y acá yo tengo que, justamente desde result set, yo tengo que agarrar y obtener. Yo me acuerdo que el ID era de tipo integer. Entonces yo le tengo que decir de qué tipo de dato voy a obtener. ¿Sí? Voy a obtener un integer. Entonces tengo que usar getInt. Fíjense cómo es en result set. Yo tengo que decir de qué tipo es el dato que voy a entregar. ¿Bien? Y ahí yo le puedo poner que el campo se llama ID, se llama así entre comillas. ID persona. ¿Lo tengo acá arriba? Ah, no lo tengo ID persona. Miren, si yo tengo duda, voy y espío en la base de datos. Persona. ¿Está bien escrito? Persona. Bien. Yo me voy a fijar en la base de datos y si realmente se llamaba así el atributo. Sí, miren, ID persona. Entonces vengo y verifico, porque si está mal esto, me va a saltar un error. ¿Bien? Y bueno, después voy a replicar un poquito esto. Control Alt era así. Bien. Después tenemos, en el segundo lugar, yo voy a querer entrar el nombre de la persona. El nombre de la persona era un string. ¿Bien? Entonces yo acá, en vez de getInt, porque no es un integer, lo que voy a obtener es un string.
¿bien? Y el campo que yo quería entrar era el nombre, ¿bien? Después teníamos el apellido, entonces set apellido acá. Estoy guardando en la variable persona lo que traigo del result set. Apellido. Bien, yo traigo del result set un string. Fíjense que en el result set solamente tengo que decir el tipo que estoy obteniendo. En cambio, en mi variable Java, yo tengo todos los setters y los getters que ustedes ya conocen de toda la vida. Bien, y acá tengo que poner el apellido. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, porque Sí, me claro. aparece un cartel de conexión. Sí, se le perdió la conexión por unos segundos. Bueno, y acá tengo domicilio, y también es un string, ¿bien? Y el campo es domicilio. Yo puedo espiar acá, miren, DNI se llamaba este. Ah, me falta el DNI. Bien, el DNI tampoco lo puse. A ver, espera. El DNI era también un entero. Creo que se llama así, DNI. Y era un entero, y acá era DNI. Perdón, DNI. Bien, yo espío acá, miren, DNI, nombre, apellido y domicilio. Bien, tengo todo, menos el ID que no lo tenía ahí en el insert porque se me generó en Java, pero en este momento yo estoy trayendo una persona completa con todo, con el ID incluido. Bien, y lo estoy guardando en una variable de tipo Java. ¿Sí? Y lo puedo ver en Java ahora. Y como yo tengo el método toString, puedo imprimirlo en Java. Profe, ahí en el de TinyInt, ese devuelve, vendría a ser el booleano directamente, va get boolean, ¿Cuál, perdón? cuando ponemos TinyInt en la base Sí, de datos. Sí, pero sí, no, sí. yo no puse en este caso, pero podría ser Boolean, sí. De todas maneras, está existe el atributo Boolean. Podés usar Boolean directamente en MySQL. Existe la opción Boolean. Claro, pero cuando creamos un booleano, después la base de datos lo muestra en la estructura, si no me equivoco, como tililí, no me String. acuerdo. Ah, puede ser, pero yo lo he creado como booleano y lo he usado como booleano, sin problema. Sí, Yo lo digamos, en la creo como base de booleano. datos, Los así accesos como. por lo general. Claro, y me lo trata bien. Me lo trata bien como, yo lo creo como booleano y me lo trata bien como booleano. ¿Sí? Miren, me voy a ir un segundo a la estructura para que vean eso. Qué sé yo, me meto acá en el DNI un ratito. No lo voy a modificar realmente. Cambiar, vamos a poner cambiar, pero no lo cambio nada. Hoy que está lerdo. No le va a permitir cambiarlo, profe, porque tiene una variable del tipo persona con DNI creado ya. Bueno, pero nada más para que ustedes vean, chusmeen acá. Está el boolean, ¿ven? ¿Lo Sí, ven? lo que dicen los chicos que una vez que nosotros creamos, cuando te vas a estructura, después figura ese tipo que nosotros pusimos Sí. booleano, lo transforma en un tiny int, que es un Bueno, entero ustedes pequeño. después, por más que lo transformen en un time it, acá le ponen get boolean y anda bien. Sí, Es le que lo pones el boolean. representa como Get boolean. TinyInt, porque no tiene otra forma de representar 0 o 1. Por eso aparece Claro, como TinyInt, porque claro. representa como un TinyInt, Sí, sí. más allá de que sea un booleano. Ustedes cuando lo recuperan acá, como lo estoy haciendo yo, le ponen eh, Get boolean. get boolean. Bien, escúchenme, voy a ejecutar. Miren, estas son las tres personas que me recuperó de la base de datos. Bien, me recuperó a Martín. Bueno, este me lo está imprimiendo el toString por defecto, ¿no? Me lo imprimió que tiene el ID 2, me lo imprimió a Julio y me lo imprimió Mariano. ¿Sí? Si yo voy a la base de datos, tienen que estar los tres. Julio, Martín y Mariano. ¿Sí? Son las tres personas que yo tengo y me las mostró, me las traje, las saqué de la base de datos y me las llevé para Java. ¿Bien? Perdón, profe. A fines, digamos, que nos sirva a nosotros, eso debería ser un array list, ¿no?
En el futuro podría ser un array list, pero depende, porque por ahí vos en vez de hacer un array list lo metés en una tabla gráfica. O sea, depende de lo que quieras hacer con esta persona. Porque la podés agarrar e insertar en la tabla directamente, sí, podrías guardarlo en una colección. Se puede usar Las result colecciones set. acá en Java, perdón, las colecciones acá en Java van a ser auxiliares, porque en realidad por ahí las almaceno en una colección, las traigo de la base de datos, las almaceno en una colección y las paso a una tabla, bien, a una tabla de gráficas, bien, la tabla que han estado viendo ustedes. O traigo de la tabla, bien, la guardo en el array list y después la meto en la base de datos o hago algo con la base de datos. Busco Bien, en mi consulta es la siguiente. Yo puedo crear una clase, un método, digamos, de tipo result set y puedo devolver el result set como para usarlo en cualquier otra clase. Sí, yo lo que te decía era eso, que sí lo podés guardar en una colección, pero no me dejaste terminar la idea. Lo podés usar en una colección y esa colección, recordá que se pierde cuando se corta la ejecución. Todo lo que está guardado en las colecciones se pierde, lo único que se conserva es lo que está en las bases de datos. Esas colecciones vendrían a ser como variables temporales, que vos podés recuperar todo lo de la base de datos y después hacer una consulta más adelante y decir, bueno, búsqueme la persona que cumple con tal requerimiento y muéstremela en la interfaz gráfica. ¿Sí? Claro, Entonces, pero bueno. de esa manera o sea, nos alentizaría mucho el proyecto, ¿cierto? Porque traería primero toda la base de datos a un array y después consultaríamos sobre ese array. Sí, Directamente creo que es más sencillo consultarlo de la base de datos, más rápido, creo, ¿no? puede suceder que muchas veces recoges de acá y haces muchas acciones. Por ejemplo, invocas un método, invocas otro, cargas un combo, haces 1000 cosas. Cargas una tabla, con el mismo recuperada, con la única consulta que te diste de la base de datos, llamaste a 3 métodos distintos. Claro. ¿Entendés? O sea, que sí te conviene tener una colección, que esa colección la usas para todos los métodos que llamaste. Bien. O sea, podés hacerla como auxiliar, por eso te estoy diciendo. Voy a hacer, voy a hacer trampa y les voy a mostrar un poquito del alumno data. ¿Bien? No sé si conviene que quede grabada esta parte. Lo que les quiero hacer recalcar acá en el alumno data, ¿bien? Es que vamos a tener que tener 3 carpetas. Estaría bueno tener 3 paquetes. Uno con las clases modelo, con el alumno, con la cursada y con la materia. ¿Bien? Un segundo paquete para tener el modelo de 3 capas que ustedes han escuchado. ¿Bien? Yo en este momento, con el ejemplito que les di recién, no tengo vista gráfica, no tengo un conectar data, ¿bien? Pero nosotros quiero que tengamos 3 capas, ¿bien? El alumno, la cursada o la inscripción y la materia, ¿bien? Por el otro lado, vamos a tener todas las clases data, la clase conexión, ¿sí? Alumno data, cursada data, materia data y la conexión a la base de datos, que ya les paso el proyecto este que hicimos hoy. ¿Bien? Ahora, el alumno data. ¿Qué va a tener el alumno data? Todo lo que acabamos de hacer nosotros, el insert del alumno, el update del alumno, va a tener toda la clase. El select del alumno, ¿bien? Y va a tener el borrar del alumno, que ahora no sé si estamos usando un borrado lógico. ¿A qué se le llama borrado lógico? En vez de borrarlo de verdad, lo borramos como de mentira. ¿Qué hacemos? Cambiamos el campo estado del alumno lo ponemos en 0. Entonces Como que está después, inactivo. claro, entonces hacemos un update en definitiva. Un update donde modificamos solamente el atributo estado. Y no lo borramos físicamente de la base de datos, sino que lo borramos de forma lógica. ¿Sí? Lo único que hacemos es setear y cambiar el atributo estado, ponerlo en 0 cuando no queremos que el alumno quede activo y ponerlo en 1 cuando queremos que el alumno quede activo. Entonces después, cuando queremos inscribir un alumno, tendría que tener ese atributo activo. ¿Bien? Solamente los alumnos activos podrían inscribirse en una materia. Eso sería lo que estamos pensando, no borrarlo de verdad al alumno, sino borrarlo de mentira. ¿Sí? Dejarlo conservarlo. Entonces, Y profe, solamente disculpe, modificar ese entonces ahí atributo. sería un update Un update en vez seteando solo el de delete campo, from. claro, en vez de delete from, en vez de hacer un borrado físico del alumno, vamos a hacer un borrado lógico. Vamos a setear el campo activo, o no sé, estado,
y ponerlo en 0, nada más cuando queremos borrarlo. Y cuando lo queremos activar, le podríamos crear un atributo, un método que se llame activar, que seteamos ese, o el mismo actualizar, que te deje setear también el estado. ¿Bien? Lo vemos a eso, pero el tema es que estábamos planeando eso, no borrar de verdad. El alumno, no borrar de verdad la materia, pero sí borrar de verdad la inscripción. La inscripción sí va a tener un borrado físico. ¿Bien? Por eso después vamos a ver una clase de nuevo de esto. Yo les voy, cuando hagamos la inscripción data, me voy a concentrar un poquito en el alumno. Miren esto. El guardar alumnos, aquellos que estén haciendo el trabajo práctico, del guardar alumno. Me quiero concentrar en el guardar alumno. Presten atención. Yo mi alumno, se supone que lo doy de alta. En el main creo un alumno. En el main creo el alumno. O en la interfaz gráfica. Presten atención a esto. Suponete que viene el alumno, pues yo lo entré desde la interfaz gráfica. ¿Bien? Y ya lo cargué y lo mandé por parámetro. Miren esto. Yo tengo el alumno creado desde Java y lo quiero insertar en la base de datos. Pero lo tengo en Java, o sea, lo inserté en Java porque lo inserté desde una interfaz gráfica. Miren cómo hago acá el string de conexión que les enseñé recién. Acá en Value voy a poner signos de pregunta. No voy a poner los valores, Juan, Julio López, no puse nada. Y presten atención a otra cosa, no estoy poniendo el ID como de costumbre. Cada vez que hago un insert, no estoy poniendo el ID. ¿Bien? Porque ese se genera después de la alta, después que yo hago el execute update, ahí se genera, recién se va a generar el ID, no lo tengo, todavía no existe. Bien, entonces, yo tengo 3 signos de pregunta que los voy a llenar con esta variable que viene por parámetro. Entonces el prepare statement que estuvimos viendo recién, que yo hacía esta sentencia de conexión, prepare statement SQL. Ahora yo también voy a agregar otro segundo parámetro, que es recuperar la clave que se generó, que se va a generar, el ID que se generó. Bien, el autonumérico, lo quiero recuperar. Por eso voy a agregar esta sentencia, que se llama retorna la clave generada. ¿Y cuándo lo voy a poder retornar? Después de acá. Porque acá, en este momento, recién ahí se hace la alta efectiva del alumno que traigo por parámetro. Entonces, recién después de esta línea puedo traer esto. ¿Bien? Ahora, ¿cómo cargo el alumno? Bueno, lo tengo que sacar de la variable y guardarlo en el prepare statement. ¿Sí? Miren cómo lo voy guardando. Esto no lo tenía que hacer antes, porque ahora sí lo tengo que hacer porque no he llenado los valores. No he llenado los valores de mi insert. Lo tengo que llenar ahora. Cuando yo no tengo los valores, pongo signo de pregunta. ¿Bien? Y los lleno, esto no lo hicimos recién, porque yo no tenía signos de pregunta. Yo estos signos de pregunta los tenía llenos. Ahora no los tengo esos signos de pregunta. Entonces los tengo que llenar. Y se llenan así. Prepare statement. Recuerden que esta PS es prepare statement. Punto. Quiero guardar un string. Fíjense cómo estoy guardando un string en la base de datos. Tengo que decir el tipo de dato que voy a guardar. Por ejemplo, el nombre es un string. Entonces voy a hacer un set de un string. ¿Bien? En Java es distinto. Cuando yo quiero hacer los setters, nombro el atributo. Acá no, acá nombro el tipo en la base de datos. Entonces, ¿qué quiero guardar? Un string. A ver, entonces, en el primer signo de pregunta, por eso va el número 1, porque hablamos del primer signo de pregunta. En el primer signo de pregunta voy a guardar el nombre del alumno. En el segundo signo de pregunta voy a guardar la fecha de nacimiento. Miren cómo hago una conversión de la fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento está en formato acá en Java. Acá en Java mi fecha de nacimiento es un local date. Es un local date, pero local date no existe en la base de datos. En la base de datos existe el local, el date solo. ¿Bien? Entonces tengo que hacer como un parseo, una transformación de local date, que yo lo tengo acá en Java, es de tipo local date, lo tengo que transformar a date. Entonces te voy a decir, en el segundo
Signo de pregunta, guardo un date. Bien, lo transformo a mi local date, a mi fecha de nacimiento del alumno, lo transformo en un date con value open. Y aclaro que voy a guardar un date, porque tengo que informar qué tipo de datos voy a guardar. ¿Bien? Luego, miren cómo guardo el boolean. En el tercer signo de pregunta, que quiero guardar el estado, ¿sí? Yo voy a guardar desde la variable Java saco y guardo en la base de datos este boolean. Entonces estoy cargando una persona que viene por parámetro, que antes no lo cargábamos por parámetro, antes lo llenábamos acá a la persona, ahora la llenamos acá. Ahora la llenamos acá a la persona. En el signo de pregunta 1, en el signo de pregunta 2 y en el signo de pregunta 3 preparamos la sentencia y hacemos un execute update. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer a continuación? Acá se me terminaba recién, chicos, a mí. Pero ahora yo necesito recuperar la clave que generé el ID. Porque recuerden, este alumno que viene acá viene con el constructor incompleto, el constructor que no tiene ID. Este alumno que viene acá viene con un constructor incompleto, viene sin el ID. Entonces yo lo que tengo que hacer es recuperar ese ID y se recupera así. Recuperar ese ID. Y como el ID es uno solo, el que se acaba de generar, no es un while lo que voy a tener acá, sino voy a tener un if, porque voy a recuperar un solo ID, el que acabo de crear acá. Acá lo guardé en la base de datos y ahí se me generó el ID. Lo quiero recuperar, lo recupero así, con un result set, recupero el ID. Lo busco al ID y miren lo que estoy haciendo. Completando mi alumno, mi variable alumno, que estaba incompleta porque venía sin ID, le agrego el ID. ¿Bien? Y esto, si entró acá, es porque el alta es exitoso, ¿sí? Porque hay un ID. ¿Sí? Obtuve un ID, obtuve una clave. Si obtuve la clave es porque la alta fue exitosa, y si no, hubo un error y no se agregó a la base de datos. Así que lo que les quiero pasar es este código para que ustedes vean cómo se llenan los signos de pregunta en un prepare statement, cómo se recupera una clave cuando la genero desde la base de datos y no la tengo en Java, y sí la quiero tener en Java, por eso tengo que completar mi alumno incompleto, que viene incompleto porque usé el constructor sin ID. ¿Bien? Porque yo le di la alta desde una interfaz gráfica, entonces generé mi alumno de una interfaz gráfica donde el ID se me genera después de que hago esta línea. Entonces, una vez que hice esa línea, recuperé en un result set la clave, de esta manera la recuperé, obtenga la clave generada, y la guardo en la variable, la seteo al ID, seteo mi ID de alumno, ¿sí? Perdón, profe. Manuel Vázquez, ¿puedes silenciar tu audio, por favor? Sí, está estornudando cada 10 segundos. Perdón, pensé que tenía el audio apagado, perdón.